Y ya estamos con Pabli Balcazar. Él es escritor, editor de Ediciones Precarias, chilene, actualmente radicado en Buenos Aires, marica migrante devenida en Mostra, así es como se define, y también integrante de la Asamblea Autoconvocada de Migrantes. Estuvimos buceando por sus textos, donde habla de maricas periféricas, de cómo ser señoras, de niñas que querían ser Tuxedo Max cuando Pabli quería ser Sailor Moon, y de las realidades de líneas bolivianas, migrantes y pobres. Un poco de eso vamos a estar hablando. Buenas noches, Pabli. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar hoy acá. Tecito de por medio. Sí, me pedí un tecito para la garganta, que venía medio enferma. Igual, aclarar que todavía no existe una asamblea migrante. Es una invitación. Le están convocando. Fue una convocatoria y estamos como a la espera de qué va a pasar. Están las raíces. En eso estamos como súper expectantes también y como ansiosas de saber qué va a pasar. Eso depende de la gente que llegue ¿Y cómo y por qué surge la convocatoria esta? Surge de conversaciones constantes con compañeros, con amigas, migrantes, tanto activistas como fuera del activismo, cuando nos dimos cuenta que no existía un espacio migrante LGTB en Buenos Aires. Uh-huh. Hubo intentos y hubo hubo gente que organizó cuestiones en torno a la migración. Sí, hubo paros migrantes. Hubo paros migrantes, pero no existe una constante respecto de que cruce migración uh-huh. y disidencia sexual o migración y cuestiones LGTB. Uh-huh. Y nos parecía necesario, sobre todo en este contexto, generar esa intersección. Sí, porque están pasando cosas muy tremendas, o sea, lo que conversaban hace un rato. Uh-huh. No solo deportaciones, sino están quitando derechos, están uh-huh. más violentos que nunca en las calles. Uh-huh. La crisis, sí, básicamente la rabia de esa crisis la pagamos muchas veces las maricas, las tortas, las trabas y los migrantes. Uh-huh. Pasó en la crisis anterior, no sé, el caso de Marcelina Meneses, uh-huh. Es doloroso y escalofriante, y esa violencia se está repitiendo. Uh-huh. Algo que pasó hace tanto tiempo que sigue existiendo y se sigue repitiendo. Sí. Uh-huh. Y bueno, el caso de Vanessa, por ejemplo, también no tiene ese final tan drástico, es fuerte, pero por ejemplo hace 2 años atrás en Chile está el caso de Joan Florville, una migrante haitiana que fue por un error o por una instancia de problemas de comunicación. Ella no hablaba español, uh-huh. tuvo que dejar un momento a la hija con un guardia de seguridad en un recinto de la municipalidad para buscar a alguien que la tradujera. Y en ese momento los empleados municipales llaman a la policía y la acusan de abandono de un menor. Ella le quitan a la hija de inmediato, ella se va presa, no ve más a la hija, no le buscan un traductor, ella en la cárcel no sabía qué pasaba, no entendía nada, y estando encerrada después de haber sido juzgada. No juzgada todavía. Tomada declaración sin haber entendido, o sea... Claro, una declaración que no existió. No existía. Y de pronto aparece golpeada, y la versión de la policía es que ella se dio cabezazos contra la pared de la... Y eso es lo que quedó. Y después de un mes de estar internada, muere, sin haber visto a la hija nuevamente. El Estado chileno ahí es responsable directo de la muerte de Joan, y se organizó un montón de movida en torno a ella, pero sigue siendo fuerte y doloroso. Un caso donde nuevamente muere una mujer migrante, como pasó aquí hace 20 años atrás, se sigue repitiendo. Y donde se da aparte constantemente esta separación de las madres de sus hijos que nacieron acá y son argentines, se da sin ningún tipo de conciencia la separación directa del núcleo familiar, digamos. Uh-huh. Sí, o sea, ella ni siquiera en agonizante pudo volver a ver una foto de la hija, ni siquiera la dejaron. Y era lo único que ella pedía, o sea, es una historia pero escalofriante, y que pasó hace 2 años atrás. Uh-huh.
Y en ese contexto latinoamericano y global de violencia y de fascismo es que nos parece más urgente que nunca organizarnos. También algo que planteaban en esta convocatoria, que no son problemas individuales, porque si no todas las personas podemos resolver, bueno, porque yo tengo una amiga chilena, no porque yo tengo un amigo venezolano, no porque yo tengo, no porque me caso y le doy la ciudadanía, y tal vez desde la buena voluntad, entre comillas, estamos individualizando los problemas en vez de entenderlo como un problema general, global, y que nos atañe a todas las personas que migramos en este momento o en algún momento de nuestras vidas, como una posibilidad de circunstancia que nos puede atacar o agarrar en cualquier país y que ojalá no sea un ataque. Un problema sistemático. Y que termina, bueno, por lo menos acá en Capital, en Buenos Aires, veo que se individualiza mucho los conflictos migrantes. Sí. Y terminan siendo conflictos que son necesarios y básicos. No sé, hablar, por ejemplo, sobre vivienda, hablar sobre el acceso a la salud. Pero bueno, en muchos casos, si eso se puede resolver, si hay personas que lo resuelven, no sé, a través de eso, de asimilarse o de adaptarse al sistema... al sistema de vivienda o a la forma de vivir en Buenos Aires, como que está todo bien y como que no está esa necesidad de agruparse, no sé, tan fervorosamente, veo. Pero, por ejemplo, tenemos... este gobierno está militando la xenofobia de una manera bastante asquerosa y sin ningún tipo de disimulo. Y tenemos a la comunidad de senegaleses, por ejemplo, que es todo hostigada constantemente, y después tenemos la comunidad de les venezolanes que aman el gobierno, les ama, simplemente porque vienen escapando de algo que ellos dicen es una dictadura, y ahí hay como unas diferencias muy importantes, y de hecho se están creando ideas y prejuicios donde dicen, bueno, los senegaleses no consiguen trabajo, los venezolanos vienen y en 3 meses consiguen trabajo, incluso bastardeando a nosotros mismos. Claro. El mismo prejuicio con las personas bolivianas y peruanas también. Sí. Yo creo que hay, o sea, igual cuando me refería que no hay una necesidad de organizarse, una necesidad migrante de organizarse, me refería justo a los migrantes LGTB. O sea, si vemos dentro del activismo LGTB, no hay tanto migrante como, no sé, o sea, creo que me meto a Grindr y encuentro muchos más migrantes cerca que en el activismo. Claro. Sí, hay espacios dentro del feminismo donde encontramos voces migrantes. Sí creo que hay un poco más. Y en ese sentido nos pasó el año pasado que organizamos una actividad conmemorando el 11 de septiembre en la sala, el golpe de Estado en Chile. Y nos pasó que llegó un chico venezolano como a preguntarnos primero a nosotros, como a las personas que organizábamos, como qué opinábamos, si creíamos que Venezuela era una dictadura, y comparando la dictadura chilena con la dictadura venezolana. Y en ese minuto, claro, yo dije, como, ¿qué onda? O sea, estamos hablando como de... sí, la verdad en ese minuto yo le respondí un poco que comprendía que venía de una situación, de un conflicto, pero que era difícil comparar la historia, lo que estábamos hablando ahí, de una dictadura sistemática, de un Estado que organiza instituciones asesinas, básicamente. Compararla con una crisis me parecía como conflictivo. Por eso también no sabemos cómo es, qué va a pasar con la convocatoria, porque es una convocatoria abierta, nos parece bien eso también, que sean distintas voces. Sí nos planteamos antiimperialista. Eso sí, o sea, básicamente. El objetivo está eso sí. ¿Querés recordarnos cuándo es esta asamblea? Es el 17 el domingo 17 de febrero, este domingo a las 17 horas, en Casa Jauregui, Paraná 147, Timbre F. Ahí les vamos a estar esperando. Y nada, la invitación abierta a todos los migrantes. Y en relación a lo que hablábamos con Papi Garfiesa hace unos ratitos, también la importancia de poder escribir y hilvanar nuestras propias historias y dar cuenta de esas migraciones que comprenden este espectro de lo LGTBIQ+.
LGTB para ser más reductivas, pero poder dar cuenta de esas historias, poder dar cuenta de esas particularidades, de esas interseccionalidades y que no se pierdan en una masa y que no se pierdan en la historia y también recuperar, hubieron muchísimas personas, el mundo está hecho de migrantes para entendernos un poco más, porque si no de golpe estamos planteando todo como yo vivo en el territorio en el cual nací, vos sos migrante y todas las personas migramos todo el tiempo. Para los amantes de quienes dicen, no, mi familia es europea, bueno, tu familia es migrante. Sí, claro. Pero es que ahí hay una cosa como, hay migrantes, está ese migrante bueno, ese migrante malo, cuestiones atravesadas por el racismo. El migrante blanco, el migrante negro. Es distinto ser migrante blanco, y en ese sentido hay privilegios que el que viene se a trabajar tiene. Y el que viene a robar el trabajo. Claro, por ejemplo. Y en ese sentido es entender desde dónde hablamos también como migrantes, entender que tenemos un montón de diferencias. Y es importante también. Y Pabli, vos en tus textos solés como representar o reflejar alguna de estas ideas. Contanos un poco cómo es ese proceso. Sí, obvio, como que me atraviesa, escribo desde la carne, entonces. Tengo un librito que se llama Cartografeas, Territorios Infollables, que justamente habla de... Qué genial. De la migración y de las tensiones entre Santiago y Buenos Aires, los recorridos entre Santiago y Buenos Aires. Y hace mucho... y del cuerpo también, entonces mucha metáfora con este cuerpo, que es un mapa de las estrías que son como calles, que son caminos. La migración siempre está presente porque, qué sé yo, es lo que es... porque también está ese sentimiento de desarraigo, esto de volver de pronto y darse cuenta de que pasó tiempo y de que uno ya no es de ese lugar tampoco. Claro. Que no pertenece o no se siente. Sí, que no es como que no es lo mismo. Me pasó a mí de volver luego de un año de... Bueno, lo cuento porque igual va un poco al caso. Después de una quimioterapia vuelvo a Chile. Y venía como con un montón de idealización de la casa de la infancia, de la casa de mi abuela. Cuando llego me doy cuenta que no era todo así, o sea, que había un montón de idealización y que ese ya no era mi espacio. Y eso nos pasa a todos los migrantes. De empezar a buscar nuestro lugar. Justo, bueno, hace un rato conversábamos de Gabriela Mistral y que por la canción de Las Borregias, como leyendo mucho a Gabriela últimamente, Gabriela tenía esa sensación constante de querer volver de pronto a su pueblo, pero un pueblo que la había expulsado por rara, por hirsuta, por incómoda, y esa sensación creo que es general, que está presente. Ese volver siempre es medio incómodo. Antes de adentrarnos en las lecturas de Pabli, porque te vamos a pedir, ya tenés un libro y la computadora en la mesa al lado del tecito para pedirte. Vamos a escuchar un tema, así podemos chusmearte el libro que tenés en la mano y ver qué nos lees.